historia desconocida, en darle esa visión de 5 grandes descubrimientos, porque en ese aspecto es original. No digo que sea la única persona que lo ha pensado, pero sí, con toda la bibliografía que se ha publicado sobre el descubrimiento de América, tiene un grado extraordinario de originalidad, y nadie ha publicado una obra de divulgación seria como has hecho tú sobre ese. Incluso el título, no sé si le hace verdadera justicia al contenido del libro. Quizá, tal como dices tú, si hubieran hablado de los 5 descubrimientos de América, o de los 5 descubrimientos que generó América, hubiera sido más gráfico del contenido del libro. Sin duda. Bueno, ya sabes que detrás del título de un libro hay muchas mentes pensantes. No solo el autor, se busca que el libro sea impactante, que impacte de alguna manera, que conduzca a su venta, naturalmente. Somos humanos, es así. Y bueno, se pensó que el título, pero yo estoy de acuerdo que efectivamente hay muchos títulos que habrían sido más acordes con el contenido del libro. Eso no lo puedo discutir, no lo discuto. En cuanto al primer tema que has planteado, ¿cómo llego a esta idea? La historia son muchas cosas, ¿eh? Parece que la historia fuera solamente el descubrimiento de datos. Miren, yo les voy a decir, con otro ejemplo completamente distinto, ¿no? Se habla mucho de, bueno, a ver si descubrimos un determinado apócrifo, porque en el mundo de los apócrifos, que es vastísimo, un libro nuevo que aporte más luz sobre estos siglos en los que vivió Jesús, ese libro puede que ya lo hayamos descubierto. Hay bibliotecas enteras de papiros sin interpretar. Bibliotecas enteras. Y de hecho muchos intelectuales, muchos sabios del mundo, muchas personas que les gusta este tema, pues dedican sus vacaciones, o más tiempo incluso, piden permiso a una determinada universidad, simplemente para ir a interpretar papiros que tienen ahí sin interpretar. Es decir, que un descubrimiento puede que lo tengamos ya ante nuestros ojos y no hayamos sido capaces de encontrarlo. Pero es que una vez incluso que ya se tienen los datos, que a lo mejor los datos incluso eran más cercanos de lo que creíamos, los teníamos ahí y no lo sabíamos, pero luego todo eso hay que interpretarlo, y eso es lo verdaderamente importante, interpretar la historia. Bueno, verdaderamente importante no, conocer los datos por supuesto es igualmente importante, pero no es menos importante interpretar adecuadamente la historia. Hay muchas claves que residen en una interpretación correcta de la historia. Muchas, muchas. Yo he intentado a ustedes convencerles de que esta aventura española no es el descubrimiento de América. O sea, no me hablen ustedes de si es un descubrimiento o no. Es que paso, ese tema no me interesa. Vamos a hablar de algo más importante. No es el descubrimiento de América, es el descubrimiento de medio mundo. Este es el planteamiento correcto que hay que hacer de la cuestión. Hay que cambiar la historiografía. Hay mucha gente que está, y yo también, empeñados en argumentar contra la leyenda negra, en justificar la acción española ante todas las mentiras que se han dicho en la leyenda negra. Yo creo que hay que hacer eso, ese es un trabajo que hay que hacer, pero hay que hacer todavía un trabajo incluso más importante, que es reescribir la historia, reinterpretar la historia. Aquí les acabo de dar a ustedes un ejemplo. Les puedo dar más, uno que me viene a la cabeza sobre la marcha en estos momentos. La famosa aventura en la que nos hemos encelado todos de la Armada Española, de la Gran Armada, la Invencible, la Armada Española. ¿Se perdió? ¿No se perdió? Vamos a ver. Lo de la Armada Española fue un episodio importante, pero un episodio en un proceso que es mucho más largo y es mucho más importante. Es la Guerra Anglo-Española de los 20 años, que empieza en 1585 y termina en 1604 con la redacción del Tratado de Londres, sumamente beneficioso para los españoles, que va a acabar con la piratería inglesa, por un lado, que va a permitir la libre navegación de los españoles por el Canal de la Mancha, que era importantísima para España, porque entonces había unas posesiones españolas en las partes flamencas de Europa. Es decir, estamos hablando de la Guerra Anglo-Española de los 20 años, en la que se produjo el episodio de la Armada, en la que se produjo el episodio de la Contraarmada,
en la que se produjo todos los ataques que hizo Drake contra los puertos españoles en el Atlántico y en el Pacífico, pero en la que se produjo también la muerte de Drake. En 1500, debe ser 1596, una cosa así por el estilo, los españoles acaban con Drake y con Hawkins. Todo eso es la guerra anglo-española, todo eso. Y esa guerra anglo-española de los 20 años termina con la victoria de España. Si hablamos de la guerra anglo-española de los 20 años, tenemos que sacar esta conclusión. Inglaterra no era nadie, era una potencia de tercera, ni siquiera de segunda. En el continente europeo había potencias muchísimo más importantes, desde cualquier punto de vista que Inglaterra. Y esa guerra termina con la franca e importantísima victoria española sobre los ingleses. Pero si nos empeñamos en encelarnos en el episodio de la Gran Armada, pues entonces se sacan las conclusiones que se han sacado al día de hoy. Y tenemos a unos ingleses henchidos de ardor patria, muy creciditos, sosteniendo que le han dado una soberana paliza a España, cuando no es el caso. Es una batalla más de la guerra. Nadie plantea las victorias en la guerra por las batallas que se han ganado. Uno puede ganar 20 batallas y perder la última y ha perdido la guerra. Y esto es lo que pasó. Pues esto es lo que hay que hacer. Hay que reescribir la historia de España. Hay que ir incluso más allá de la leyenda negra, fíjense ustedes. Ya con combatir la leyenda negra tenemos para escribir libros y libros y libros, porque hay que ver las mentiras que se han dicho sobre la historia de España. Pero es que hay que dar todavía un paso más allá. Una vez que se hayan señalado correctamente los puntos negros de la leyenda negra, hay que ir un paso más allá y reescribir la historia de España. Redefinirla, reinterpretarla, ponerla en sus correctos términos. A que ustedes nunca habían oído hablar de que el Imperio Español ha sido el más extenso del mundo y que abarcó la mitad del mundo, ¿no? A cualquiera que lea sobre este tema se encontrará que el imperio de Gengis Khan, que el de Tamerlán, fueron más extensos que el español. Pero es que aquí una vez más tenemos una reinterpretación de la historia. Es que el imperio español no fue un imperio terrestre. A Gengis Khan el mar, si me lo permiten ustedes con una expresión muy fea, se la sudaba. No tenía el menor interés en el mar. Los españoles principalmente tenían interés en el mar. Ya se lo he dicho a ustedes, América fue un obstáculo, fue una dificultad. Lo que se quería era conocer el mar hasta sus últimas implicaciones. Fue un imperio acuático territorial. Por lo tanto, son tantas las cosas que hay que hacer para reinterpretar correctamente la historia de España, y eso es lo que yo propongo hacer. Vamos, yo tomo mi parte en este asunto y lo propongo a tantos otros historiadores, muchos de ellos mucho mejores que yo, en llevar a cabo esta labor, no ceñirnos, ni centrarnos, ni limitarnos a la leyenda negra, sino ir todavía un paso más allá. Me ha gustado mucho la exposición que has hecho, la visión que has tenido para expresar la gran conquista que hizo España. Realmente no había reparado en la forma que has tenido de interpretarla. Me parece muy acertada, positiva. Y te iba a preguntar sobre la leyenda negra, ya la has esbozado. ¿Qué acogida ha tenido tu libro en los medios oficiales españoles? ¿Te has encontrado mucha Ninguna, pero ni la esperaba. Ni la esperaba. Nadie ha recabado ese libro, nadie esa idea. Yo no la he leído nunca. Este tipo Nada, no. Yo estoy, pues como tantos autores y como tantos escritores, pues tratando de juntar personas como ustedes en distintas presentaciones, tratando de difundir, de dar a conocer lo que es mi visión, pero no, a mí de instancias oficiales no se me ha dicho nadie, ¿no? Ni lo va a hacer. Sí. Ni espero que lo haga, ni tampoco me parece, bueno, pero a mí ha sido mejor que... Pero una idea preciosa. Sí, no, desde luego. En la medida en que la haga conocida, gracias a reuniones como esta y a otros actos, pues a lo mejor alguien podría dirigirse a mí y sería muy deseable, y yo me encantaría, pero no, en ningún momento, yo creo que es la primera vez en todo el proceso de creación de este libro en que me planteo ese tema, gracias precisamente a usted. No me planteo en ningún momento que desde instancia oficial ninguna se hubieran dirigido a mí. A mí me hizo mucha gracia, me llamó mucho la atención un señor, cuyo nombre conozco, pero no voy a decir, esto que escribió un pequeño librito sobre la sábana santa, en el que no aportaba nada. Intentó
intentó presentarse como supuestamente crítico y que había hecho unos descubrimientos, nada que no supieran los indonólogos tantísimos que existen en España de gran calidad, incluso de los que no tenían tanta calidad. Pero a este le preguntaron, le hicieron esta misma pregunta en el ABC. Bueno, ¿y se ha dirigido ya a usted la Iglesia? Y contestó, no, pero lo hará. No lo va a hacer nunca. La Iglesia pasa de tu libro olímpicamente. Es decir, no has aportado nada, pero es que aunque hubieras aportado, pues la Iglesia no está para eso. O sea, él va a llamar el Papa, oye, ¿qué has escrito? No. Se equivocó de cabo a rabo. Y si él se equivocó con el Papa, pues esto, yo no me equivoco con el gobierno español. El gobierno español no se va a dirigir a mí para llevar a cabo ningún... Aparte de que es muy evidente, muy conocido de todos, que esta dirección en la que navegamos algunos escritores y algunos historiadores no tiene nada que ver con la dirección en la que navegan nuestras instancias oficiales, por desgracia. Las instancias oficiales y en general toda la historiografía española. Sí. El descubrimiento de las rutas del Pacífico es un descubrimiento que se considera como un apéndice ahí perdido de una aventura distinta, y se le da carácter principal a la aventura del descubrimiento de América, ignorando. Sí. Aquí, incluso en esta sala, se ha hablado por historiadores prestigiosos y hemos hablado en Madrid con los creadores de la exposición de Magallanes y Elcano, etc. Y viene a decir, bueno, sí, fue algo que surgió como consecuencia del descubrimiento de América. Y dice, no, hombre, no, que es que fue en ese aspecto tú, con tu divulgación, pones el dedo en la llaga de un problema más amplio. Y creo que, producto precisamente de que hay escritores actualmente como tú, que no tenéis esos complejos de la historia oficial o de esos complejos, y que pretendéis hacer una divulgación de nuestra historia, se amplían de una forma extraordinaria. Los que yo, desde que un día le compré a Luis Melgar tu libro, he hecho una gran difusión de él. Muchas gracias. Porque creo que, bueno, es un grano de arena en el mar, ¿no? Pero creo que es un camino muy acertado. Sí, sí. No, es que creo que ha quedado suficientemente claro. Lo he dicho. Para mí el descubrimiento del Pacífico es incluso más importante que el de América. Incluso más importante. Es decir, tendríamos que hablar del descubrimiento del Pacífico. Puestos a no decir que fue el descubrimiento de medio mundo por los españoles, tendríamos que hablar del descubrimiento del Pacífico. No se paró en ningún momento. No os podéis imaginar la cantidad de juntas que hubo en España, la de Toro, la de Zamora, la de discusiones, para saber si aquello era un nuevo mundo, si era realmente Asia. En el caso de que no fuera Asia, sino que era un nuevo mundo, ¿cómo hacer para superarlo? No se perdió en ningún momento. Es decir, la aventura americana, curiosamente, se ha vendido la historia de que los españoles fueron allí, venían ricos. No, la aventura americana, propiamente americana, era una aventura costosa, sin ninguna rentabilidad. Es producto del sueño de una reina, que es Isabel la Católica, que declaró a aquellos habitantes del continente americano súbditos españoles, sus vasallos, sus propios vasallos. Lo normal es que España, es que España, llegado a América, hubiera planteado el modelo de conquista y exploración portugués, que es el que estaba funcionando desde 1250. ¿Qué hacían? Y que seguirá funcionando después. La única excepción al modelo portugués de conquista y exploración de los territorios conquistados y adquiridos es España. Lo normal es que España hubiera llegado a América, hubiera establecido una serie de bases, y pocas, porque el continente era sumamente pobre, una serie de bases de aprovisionamiento en América, hubiera capturado indígenas y los hubiera vendido como esclavos. Exactamente lo que estaba haciendo Portugal en África. No se conoce una ciudad portuguesa en el interior de África. Solo establecían bases, y pocas, en la costa africana, desde la que comprar esclavos para venderlos en Europa. Ese habría sido el modelo normal de ocupación y de interés español en el territorio americano. Y sin embargo, por la visión de una reina, es que es increíble, por la visión de una reina no se hace eso. Créanme ustedes, la reina Isabel la Católica
vio en el descubrimiento de América una gigantesca oportunidad de llenar los cielos de nuevos cristianos. Es lo único que se le pasó por la cabeza, no se le pasó otra cosa. Y España nunca olvidó que el verdadero objetivo de aquella, el que finalmente rendiría algún beneficio, sería el de llegar a las costas orientales. Luego estuvo el premio, en medio estuvo el premio del Potosí, y tantos otros premios, que los hubo. Pero esos premios no ocurrieron en 1492. Para cuando ocurren esos premios ya está en marcha un gigantesco proceso de ocupación del territorio, de exploración del territorio, de creación de ciudades, de creación de caminos, de evangelización, de culturización. Todo eso no lo había hecho nadie, no lo hicieron los portugueses. Los portugueses no tuvieron el menor interés en el reino de Marruecos, en el que establecían unas bases y en el que compraban sus esclavos. Tampoco llegaron a fundar una ciudad. Fíjense ustedes, en el Cabo de Buena Esperanza, fíjense, eso era importante, haber fundado una ciudad en el Cabo de Buena Esperanza, es decir, justamente en la parte sur de África, donde se dobla para acceder al Índico y acceder a Asia. Ni siquiera eso hicieron los portugueses. Ese era el modelo que se encuentra España. Y lo hace España con 5 millones de habitantes. Efectivamente. Y exhausto después de una guerra de casi 300 años. Así es. Una guerra de desgaste. Bueno, una guerra de desgaste que al mismo tiempo, desde mi punto de vista, es la que forja ese carácter de aquellos españoles que va a hacer posible esta gestión. Sin 7 siglos, hay una pregunta aquí delante, luego, sin 7 siglos de reconquista, yo estoy convencido. Ustedes pónganse en la mentalidad de una persona que vive la reconquista. Es que cuando estás labrando tu campo, no sabes si al día siguiente puede venir una racia de Almanzor. Y has estado 2 años trabajando y no ha servido para nada. Ese es el ambiente en el que vivieron pues, a 5 generaciones, a 4 generaciones por siglo, durante 7 siglos, pues 35 generaciones de españoles vivieron en ese espíritu. Eso forja una personalidad. Y eso hace posible que 5 millones de habitantes, yo decía más, yo decía 7, pero da lo mismo 5 que 7, eso hace posible un país muy poco poblado, porque ya para entonces tanto Inglaterra como Alemania, como Italia, como Francia, tienen 15 millones de habitantes, es decir, un país con 5 millones de habitantes durante 3 siglos pueda convertirse en el verdadero amo y señor del mundo. Y desde ese punto de vista, también te voy a dar otro dato no menos revelador y no menos heroico. Esa labor que hace España con 5 o 7 millones de habitantes, la hace Portugal por su parte con 1. Esto es impresionante. Lo de Portugal es importante. ¿Qué le pasa a Portugal? Portugal en 1250, 1249 para ser exactos, termina su reconquista, se desentiende de la reconquista, entiende que todos los territorios al este, que forman parte de la actual Andalucía, son cuestión de Castilla, él se desentiende, yo no tengo nada que hacer aquí, mi país está completo, y se lanzan a la mar. Le sacan a España 250 años de diferencia, de ventaja en la mar. La verdadera potencia del mundo, y esto nunca se dice tampoco, este mismo trabajo que tenemos que hacer los españoles lo tienen que hacer también los portugueses. La verdadera potencia mundial de los siglos XIV y XV no es otra que Portugal. No es Inglaterra y Francia que están embebidos en esa guerra hortera y absurda de los 100 años. No, no, no. La verdadera potencia es Portugal, que está descubriendo África. Está descubriendo todas las rutas marítimas africanas. Está abriendo la mar al mundo. Así que esa labor, ya digo, que tenemos que hacer los españoles sobre nuestra historia, harían bien también los portugueses en hacerla, por su parte. Había ahí una pregunta. Bueno, yo quería decir, bueno, en primer lugar, felicitarte por esta conferencia tan magnífica, tanto en el fondo como en la forma, tan amena. Muchas gracias. Pero una cosa que me ha chocado, que no por no saberlo, pero ciertamente la cultura progresista moderna pues dice que en España fue allí a explotarlos, que no sé qué, que no sé cuántos. Y claro, la idea que has expuesto tan magníficamente de que del 1492 al 1540 y tantos que se descubren las islas de Potosí, Las minas. pues las minas, claro, España no ha hecho más que invertir. Efectivamente. Invertir. Entonces, ¿por qué? No sigue invirtiendo por una idea religiosa. La reina Isabel es una, como muy bien has dicho, pues lo que quiere es hacer cristianos
Por cierto, que el Papa actual no está a la altura en ese sentido, pero bueno, esto es un paréntesis. Entonces, claro, esta epopeya española se hace por principios fundamentalmente de la monarquía, pero también es verdad que hay la escuela de Salamanca, que cree que los indios no son esclavos, que son iguales, que tienen un alma, que se estuvo discutiendo en Salamanca durante cierto tiempo, y que tenían los mismos derechos que podían tener los españoles. Los derechos humanos, Victoria, Suárez, etc., pues el derecho internacional se descubre en España, vamos, se crea en España. O sea que hay una serie de instituciones, hay un fundamento, como ha dicho Luis Carlos, posiblemente como subproducto de la guerra de la reconquista, etcétera, etcétera, pero es el hecho de que España tiene un sustrato espiritual superior a todo Occidente. Sin duda, no cabe la menor duda. Y eso es lo que ha hecho eso es lo que hace este milagro. Porque claro, crear ciudades en la costa y explotar los 4 recursos que se pueden saber, eso lo han hecho todos. ¿Vale? Pero España no. España ha puesto allí su sangre. Sí, nunca mejor dicho. Es decir, lo que pone España allí es su sangre. Es decir, si algo identifica la conquista española frente a cualquier otra conquista, el poblamiento español de nuevos territorios frente al poblamiento realizado por otras colonias, es el mestizaje. Y además, no hay que irse muy lejos, quedémonos simplemente en América. En la América que los españoles exploraron, en la que vivieron y en la que reprodujeron España, porque los españoles fueron a América a reproducir España, esa América tiene hoy día un 20% de indígenas puros, no se los maltrató tanto. Un 10% son blancos puros. Y el 70% restante, que es donde radica la verdadera originalidad e importancia de la presencia española en América, son mestizos. Es una raza nueva. No nos damos cuenta de esto, no nos damos cuenta de la importancia que tiene esto. Es una raza nueva. Los españoles crearon en América una raza nueva. Había 5 razas en el mundo y se creó la 6ª, gracias al mestizaje español. Vayamos ahora a los territorios no evangelizados por los españoles, no colonizados por los españoles. Vayamos a Estados Unidos. En Estados Unidos el índice de indios puros que queda al día de hoy, de los suyos, un 0,89%. Hoy día ha subido a un 6%. ¿Gracias a quién? A los indios mexicanos, que están superando la frontera con los Estados Unidos. Pero de los suyos, cherokees, apaches, sioux y tantas tribus como conocemos por las películas del oeste, un 0,89%. Y algunos de ellos cristianos. Bueno, Educados. todos, empezando por el propio Jerónimo, que hablaba español y que estaba bautizado católico y que tenía el nombre Jerónimo porque lo habían educado los frailes jerónimos. Pero lo que es todavía más importante, he dicho un 0,89% de indígenas puros en Estados Unidos. Mestizaje. Cero es cero. Hasta 1900, no me equivoco, 1967, los enlaces, ¿cómo se llama? Múltiples, mixtos, los enlaces mixtos están prohibidos en Estados Unidos. 1967. No solo prohibidos, sino perseguidos. Esto es impresionante. 1967. En 1502, la reina católica ya está dando instrucciones al gobernador Nicolás de Obando de que los españoles se casen con las indígenas y de que los indios se casen con las españolas, que esto también es importante. No fue el matrimonio solo en una dirección, fue en las 2 direcciones. 1502 frente a 1967. Es impresionante. Desde el primer momento se consideran súbditos. No se Efectivamente. consideran... Que esto es una cosa muy llamativa, realmente importante. Es decir, vamos a ver, 2 cosas. Primero, es impresionante, todos los jefes de Estado, todos los grandes políticos lo intentan, no lo consigue ninguno. Es impresionante que Isabel la Católica no solo haya llevado a cabo el reinado que llevó a cabo, lleno de grandes logros, sino que incluso consiga que durante 300 años lo que es la piedra fundamental de su política exterior, vamos a decirlo así, no es exterior porque aquello era España, permanezca en sus sucesores. Es decir,
esa declaración que hizo Isabel la Católica de que aquellos indios eran sus vasallos, podía perfectamente haberla deshecho el cardenal Cisneros, podía haberla deshecho Carlos I, Felipe II, Felipe III. No la deshizo ninguno. Eso quedó a fuego en la manera española de explorar y de ocupar el territorio americano. Esto es increíble, esto es increíble. Todos los jefes de Estado dejan un testamento, todos. Con lo que son sus intenciones, con lo que esperan que haga su sucesor, nadie lo consigue. El sucesor lo primero que hace es fiscarse en ese testamento que ha dejado el jefe de Estado anterior. Lo de Isabel la Católica es absolutamente impresionante. Que 3 siglos después todavía esté vigente ese principio que ella había establecido a fuego. Tuvieron que venir los Habsburgo también, para que eso fuera posible. Si hubieran venido otros reyes, aquello habría cambiado. Pero es que los Habsburgo tenían eso también muy... Y tan presente está que en la Galería del Prado del 19, uno de los cuadros principales sigue siendo el momento en que dicta la reina Isabel su testamento. Su codicilo a su testamento en el que los nombra. Se expresa con especial emoción la desolación del rey, de nuestro rey Fernando de Aragón, como el cariño que le profesa desde el punto de vista político y personal a su mujer, siente como auténtico mensaje labrado en fuego, el mensaje, esos principios que ella establece. Y quien ha ido a América y no ha ido con prejuicios, no ha ido con otras cuestiones, se asombra de la labor que realizan los españoles, por ejemplo, en México, en los primeros 50 años de presencia. Palacios que tienen mansiones, hospitales, universidades, que las de España son verdaderas minucias comparadas con las que se dice actualmente, y no sin razón, que la auténtica capital de España, a partir de un determinado momento muy temprano, es México. Madrid es una villita de 10.000 habitantes, 15.000 habitantes, y México ya tiene 250.000 habitantes, con una renta per cápita, por cierto, muy superior a la que tenían las 13 colonias británicas, un 25% superior la renta per cápita de los mexicanos frente a la de las 13 colonias británicas. 250.000 habitantes, la verdadera capital de España. Se produce en el arco. Y si uno ve en el valle, en los valles, el Valle de México, las iglesias son fantásticas. Son fantásticas, el barroco pero español allí son únicas en el sentido que tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, los diversos edificios religiosos, políticos, son edificios que son copia de los ingleses, holandeses, belgas de los distintos países, pero los mexicanos son originales, y son originales de la población autóctona, del mestizaje. Se puede hablar de un barroco virreinal que es distinto a cualquier cosa, está inspirado en el barroco europeo, pero es completamente diferente. Hay una pregunta ahí y hay otra pregunta ahí. Empezamos por la de ahí que... Gracias por la conferencia. La verdad es que el ciclo de 1492 al tornaviaje por Urdaneta es fascinante y nos coincide a nosotros con 500 años después, lo cual es un acicate para interesarse y reescribir la historia. Yo quisiera centrarme en una cuestión que creo que ha dejado caer y que a mí desde pequeño, desde que estuve en el colegio, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y es el Tratado de Tordesillas. En el Tratado de Tordesillas, yo soy bastante aficionado a la geografía, soy marino, pero me gusta mucho la geografía. A mí siempre me ha llamado la atención que el Tratado de Tordesillas fue el cambio del Tratado de Alcasovas, que era dividía el hemisferio entre portugueses, españoles, norte y sur, y con el descubrimiento de América se pasó a Tratado de Tordesillas a este-oeste. Pero el objetivo eran las Molucas. El objetivo eran las Molucas. Y las Molucas el antimeridiano, que están justo en el antimeridiano. ¿Dónde están las Molucas? En Portugal. Yo por lo que he leído, por favor, déjame si me estoy equivocado. Te cuento todo el proceso. He estado equivocado todo este tiempo. Es que durante las deliberaciones del Tratado de Tordesillas, la posición portuguesa era de lanzar la línea más al oeste. Cuando yo jamás he entendido eso. Lo he entendido y he tratado de encontrarle una solución. Claro, si uno lanza la línea al oeste, puede que las Molucas se queden fuera de la demarcación portuguesa. Por tanto, yo jamás es que de hecho pasó sin pasar. Entonces, ahora hablamos de eso. Nunca he entendido eso.
A ver, luego en 1500 Brasil descubre oficialmente, creo yo. También sobre eso hay mucho que hablar. Portugal Sí, descubre sí, sí. oficialmente Sí, Brasil sí. en 1500. No, bueno. Para mí, porque casualmente, oye, manda la línea y justo pega un pico de Brasil. Yo siempre he pensado, lo tenían que haber conocido porque No. ¿Por qué lo mandan ahí? Porque luego más posteriormente, creo que fue en 1526 cuando fue el Tratado de Zaragoza. 29. 29. 1529. Cuando en el Tratado de Zaragoza. aquí, Sí, cuando señor. se marca lo que es el antimeridiano. Tordesillas 2. Tordesillas, para marcar el antimeridiano. Entonces, ¿cuál era ¿por qué los portugueses querían lanzar la línea a los que cuando era es totalmente ilógico, porque se estaban quitando espacio de donde podían estar ubicadas? Y se pillaron los dedos, de hecho. Se pillaron los dedos, y ya sabes cuál es la solución del problema de las Molucas. El problema de las Molucas se resuelve precisamente en 1529, en el Tratado de Zaragoza. Justo por ahí pasa el antimeridiano, es decir, se ha establecido en Tordesillas una línea que tenía que partir el planeta en dos semiesferas. Una semiesfera sería para Portugal, la otra sería para España, pero como tú muy acertadamente dices, pues de lo que se trata es de que en tu semisfera caigan las Molucas, y efectivamente al trasladarlo hacia el oeste, pues se la están jugando. Y tanto se la jugaron, que llega el año 1529 y la creencia que se tiene en aquel momento, errónea, porque es errónea, pero la creencia que se tiene en aquel momento es que las Molucas forman parte de la semiesfera española. Tanto es así que en el acuerdo de Zaragoza lo que hacen los españoles es conceder que aquellos portugueses una especie de regalo al que Portugal tiene que hacer un pago. Pago nada baladí, 350.000 escudos en oro. Era una auténtica fortuna que solo estaba en situación de pagar en aquel momento la monarquía portuguesa, la más rica del mundo. Una vez más, insisto en la importancia que tenían los portugueses en la historia de los siglos XIV, XV y XVI. Solo Portugal, el auténtico afán de Carlos V en casarse con Isabel de Portugal no es su belleza, que todavía no conoce, sino que es precisamente un componente de la monarquía más rica del mundo. Es decir, cabía esperar... Pero en su opinión, ¿cuál es la razón en la que Portugal en Bueno, Tordesillas quería lanzar la línea tan al oeste? Porque podrían haber dicho, no, es que para África No, la vuelta, no con te los lo puedo avisos, decir. por favor, permítanos Sí, que los, entiendo tu que los pregunta, barcos pero vuelvan. yo creo que ¿por qué estamos los ante un... portugueses se empecinaban en lanzar la línea al oeste? Yo creo que Porque estamos... ya conocían Brasil. Sí, no. Sobre Brasil te quería hablar justamente, en la segunda parte de la respuesta. No, yo creo que se la jugaron, probablemente más que conocimiento lo que hubo fue desconocimiento, ambición de llegar, pero para nada Brasil, para nada. Primero, Brasil no lo descubren los portugueses. Una sorpresa, ¿no? No lo descubren los portugueses. El primer portugués en Brasil es Álvares Cabral en marzo de 1530. Pero 2 meses antes ya hay 2 españoles en Brasil. Uno de ellos es Vicente Yáñez Pinzón y el otro es Antonio de Lepe. Si esto no es suficiente sorpresa, les doy la segunda. La segunda es que Álvares Cabral no fue a descubrir Brasil, sino lo contrario. Álvares Cabral iba a lo que todos los portugueses. Iba costeando África, se dirigía hacia las Molucas para hacer cargamento y volver millonario. Lo que pasa es que en un momento dado de la ruta, inexorablemente los vientos lo desplazan hacia América y acaba llegando a Brasil. Segunda sorpresa, ¿no? Es decir, llega, no es el primero, no lo hace voluntariamente, y ahora la tercera sorpresa. Los portugueses no vuelven a Brasil hasta 30 años después. 1530, les he dicho 1500, ¿verdad? Les he dicho 1500, no me he equivocado. En 1500 ha llegado Álvares Cabral, pero antes han llegado los españoles, ha llegado por casualidad. En 1530, cuando se ha resuelto ya la cuestión de las Molucas en 1529, es cuando los portugueses dicen, anda, pero si un marino nuestro fue para allá, aquello, según el Tratado de Tordesillas, sería nuestro, y es cuando deciden ir a Brasil, reproduciendo en Brasil su sistema de colonización, que nada tiene que ver con el español, basado en dos pilares. Primero, la fundación de ciudades en la costa, y segundo, la esclavización del elemento autóctono. Si los españoles desde el primer momento declaran ilegal la esclavitud de los indígenas americanos,
Los portugueses no lo van a hacer hasta los tiempos del Marqués de Pombal, si no recuerdo mal la fecha, 1783. Hasta ese momento no es ilegal la esclavitud del elemento indígena brasileño. Vamos ya con unas cuantas sorpresas, ¿no? Pues les voy a dar todavía otra. Según Tordesillas, le correspondería a Portugal apenas una barriguita de Brasil, ni muchísimo menos el gigantesco Brasil que conocemos hoy día. Es decir, por Tordesillas sería portugués algo así como una sexta o una séptima parte de lo que hoy vemos constituido como Brasil. ¿Quién va a conquistar ese Brasil para los portugueses? Los reyes españoles. Felipe II de España, primero de Portugal. Felipe III de España, segundo de Portugal. Felipe IV de España, tercero de Portugal. Son los conquistadores del Gran Brasil. Es increíble. Todo esto son cosas de las que no tenemos ni la menor idea. Los portugueses no tenían el menor interés en la exploración del territorio brasileño. Solamente querían establecer bases en la costa, capturar esclavos y en todo caso, comerciar con lo que era el producto estrella del país, que es el que le da nombre, el palo del Brasil, que es un palo, bueno, que tiene unas características muy adecuadas para la carpintería y que desprende un olor muy agradable. Había una última pregunta. Hay una aquí, me parece. Rápido, Sí. porque tenemos el compromiso con CEPIME que a las 9 desalojamos. ¿Y son las 9 ya? Y son las 9 y Oh, 5. no se me pasa el tiempo, yo paso también con ustedes. Ha generado esto. Si queréis hacer la pregunta rápidamente o si... Muy concreta. Sí. Buenas tardes, Luis. Primero, ¿dónde te has nutrido? Entiendo que es toda la vida, pero concretamente, de una forma activa para el libro, ¿dónde te has nutrido? Conocimientos, lugares, dónde has investigado y cuánto tiempo te ha llevado el sacar. Mira, ¿dónde me he nutrido? Casi no te lo podría ni decir mucho. He intentado que fueran las fuentes originales, pues todo lo que escribe Cristóbal Colón, todo lo que se escribe sobre la conquista de México. Son muchos años de lectura, muchos años de reflexión. No te lo podría decir muy bien dónde me he nutrido. No hay una bibliografía que yo pueda destacar, decirte, vete a tal libro, que no te lo podría decir. Tiempo de investigación lo he anticipado al principio. En realidad son muchos años de trabajar, más de 10 años, más de 15, más de 20. Yo escribo artículos en un medio que se llama Religión y Libertad. Ahí tengo escrito unos 2.500 artículos. Escribo también en otros medios. Entonces he ido tocando tangencialmente todos y cada uno de estos temas y he ido haciendo con ellos artículos. De repente aparece un editor que es el hada madrina en la historia de un libro, ¿no? Y te dice, oye Luis, como veo que has escrito mucho sobre América, quiero que me hagas un libro que lo vamos a titular Historia desconocida del descubrimiento de América. Y entonces es cuando compilo todos esos artículos, les doy forma, completo las lagunas que existen, quito las repeticiones que se pueden producir y se produce el libro. Años de investigación, 15 o 20. Realización del libro, pues a lo mejor simplemente un mes. Quiero comentar tres cosas. Primero, tenéis